los materiales que la va a dictar nuestro compañero Omar Bravo. Mientras él dicte el curso, ustedes van a poder hacer las consultas en el chat y las vamos a leer en cuanto haya un momentito. Y luego del curso, al finalizar, vamos a colocar el link de la encuesta que van a tener que completar para que le enviemos el material y los certificados de participación, ¿sí? Cualquier cosa, igual también pueden levantar la mano y Omar en algún momento va a dar lugar para que consulten. Omar, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por participar de este cursito chiquito de conocimientos de materiales y la importancia de la materia prima. Así que, bueno, vamos a empezar. Voy a presentar, a ver si se ve. ¿Se ve, Rosy? Perfecto, Omar. Bueno, empezamos. Antes de empezar, siempre hago una pequeña introducción con lo que es el plástico. Muchas veces todo lo que decimos el plástico es malo, no sirve, es una porquería, se rompe. Pero el plástico usado dentro de las condiciones para las cuales el plástico ha sido desarrollado, dentro de sus condiciones técnicas y físicas, o físicas y químicas, es un material muy noble. De hecho, en este momento, si nos podríamos ver todos, estaríamos todos juntos, yo les explicaría qué es lo que tienen cada uno de ustedes encima o a su alrededor de plástico, desde el calzado que están usando, parte de la ropa, porque parte de la ropa lleva una cierta fibra plástica, la lapicera, la computadora, la laptop o el celular que estamos hablando, mis anteojos en este momento, alguna taza, todo lo que sea eso es plástico. Entonces vamos de nuevo a una comparación siempre que hago. Si ustedes tienen una camioneta o una pick-up o un furgón que tiene una capacidad de 5.000 kilos, ninguno de ustedes se le va a ocurrir cargarle 10.000 o 15.000 o 20.000 kilos, porque saben que la van a romper. O sea, directamente no la cargan porque saben que la van a romper. Con el plástico pasa exactamente lo mismo. Si ustedes tienen un plástico en donde tiene una temperatura de trabajo de 5 a 50 grados, nunca se le va a poder ocurrir poner un café caliente, porque el café caliente está arriba de los 50 grados, por lo tanto el plástico se le va a deformar, se le va a agujerear y va a perder el contenido. Y usted va a decir, es una porquería. No, no es una porquería. De hecho, muchos de las tazas de plástico que usamos nosotros cuando tomamos un café, ya sea de polietileno expandido o otras cosas, otros productos, es de plástico. Pero el plástico siempre lo tenemos que usar dentro de las condiciones por el cual el plástico ha sido desarrollado o es para el uso que queremos darle determinado. Diciendo esto, empecemos. ¿Sí? Definición de plástico. ¿De dónde viene la palabra plástico? La palabra plástico proviene del griego. La única diferencia es que en vez con C se escribe con K. ¿Y qué nos dice esto? Que se puede moldear. ¿Y qué estamos hablando? Se refiere a lo maleable que es un producto, una determinada materia prima, en el momento de su procesamiento. O sea, que nosotros podemos pasar de un estado sólido por un intermedio de un calentamiento a un estado fundido. Ese estado fundido lo podemos poner dentro de un molde para que el plástico copie el molde y tome la forma de dicho molde. Los principales procesos del plástico son dos. Tenemos un modelo de prensado de inyección y un modelo de extrusión. El modelo de prensado es el principal. Usted tiene una máquina que es como una picadora de carne en donde le entra por la parte trasera todo el material en estado sólido, en granitos. Eso por un intercambio de calor va a pasar a estado fundido. Una vez que está estado fundido o estado fluido, líquido va a pasar a través de una vena y va a entrar a un molde en donde va a ocupar toda la cavidad. ¿Por qué se dice prensado? Porque ustedes lo tienen que prensar, lo tiene que dar presión para que el fluido se compacte y copie totalmente el molde y quede en una forma compacta sin ningún agujero intermedio. Por lo tanto, una vez que ese material se enfría, abrimos el molde y obtenemos la pieza que nosotros queremos. Desde el momento que la pieza se inyecta hasta que se saca el producto, se llama ciclo de inyección. Ahí tenemos todas piezas variables, o sea, conocido como Tupperware,
tapas, fundas de teléfono, carcasas, utensilios, todo eso generalmente se hace con productos de inyección. Ahora, cuando queremos tener un determinado tubo o un perfil o una lámina, eso se obtiene por proceso de extrusión. ¿Cómo es eso? Es exactamente el mismo procedimiento. Empiezan los granos o peles en el fondo de la extrusora, pasa al estado fundido, líquido, pasa por un calibrador, perdón, por un cabezal, que es el que le da la forma. Luego, posteriormente, pasa un calibrador que le da las dimensiones finales, se enfría y así obtenemos o un tubo, o una lámina, o un perfil. Esto generalmente es lo que nosotros obtenemos con los dos principales procesos. Y después hay dos diferencias muy grandes, o sea, dos rubros o dos tipos de características de los plásticos. Los primeros se llaman los termoplásticos, que son aquellos que mediante el proceso de calentamiento, del proceso de intercambio de calor, o sea, en el proceso que pasa de estado sólido a estado fluido, estado fundido, su estructura química no varía. ¿Cómo se entiende esto? Que nosotros podemos agarrar un producto, usamos los granitos, hacemos el envase o el molde o el tubo o el perfil que querramos. Una vez que lo obtenemos, lo volvemos a moler y lo volvemos a procesar, obteniendo otro tubo, otro envase, lo que quiera. A este tipo de productos se los llaman termoplásticos, ¿sí? Y son los famosos productos, se los llaman reciclables. Si ustedes ven en el fondo de la pantalla, tenemos un triángulo con unas flechitas y un número interno. Ese triángulo con las flechitas indica que el producto es reciclable, o sea que lo podemos volver a recuperar. El número interno nos indica qué tipo de plástico es. Por ejemplo, el 1 es el PET, el polietileno terestalato, el 2 es el polietileno de alta densidad, el tercero es el vinilo o el PVC, que es el policloruro de vinilo, el cuarto es el polietileno de baja densidad, el 5 es el polipropileno y el 6 es el poliestireno. Pero como hay una inmensa cantidad de plásticos y tendremos que tener un montón de número adentro, pusieron 7 y son todos el resto de los plásticos. ¿Hasta acá vamos bien o voy muy apurado? Estamos bárbaro. Bueno, o se durmieron todos o voy bien. Listo, entonces, gracias. Y siguiendo con la consulta, tenemos la otra rama, que son los termoestables o termorrígidos. Son aquellos en donde, por intercambio de calor, sí sus propiedades químicas varían. Por lo tanto, una vez que son moldeados o extrudados, dichos productos no se pueden moler y volver a usar. O sea, estos no son recuperables. Es una rama muy chiquitita. ¿Cuál es el principal producto de estos? El poliuretano. El poliuretano se usan mucho en ciertas baguetas de los automóviles o en los paragolpes de los automóviles, en donde una vez inyectado o una vez extrudado, no se pueden volver a reutilizar. O sea, ¿por qué se llaman termorrígidos? Porque una vez que la estructura queda rígida, no se puede volver a tratar como un plástico recuperable. Y también tenemos, ¿y por qué usamos un plástico? Me adelanté, discúlpenme. ¿Por qué usamos un plástico? Generalmente hay dos temas que son muy claros de los plásticos. El primero, que es liviano. O sea, al ser liviano, un plástico puede usar con un producto, con otro tipo comparativo, otro tipo de materia prima, como madera, metales, otro tipo o gomas. No, gomas no tanto, pero que son mucho más livianos en el momento. Al ser más livianos significa que tienen un bajo costo en la comparación costo-peso. Pero el principal también, que como yo le dije, son de muy fácil procesamiento. Por lo tanto, al ser de fácil procesamiento, el consumo energético en el momento del proceso, de la elaboración del producto que estamos teniendo, ya sea por inyección o por extrusión, nos da un bajo consumo de energía. Al darnos un bajo consumo de energía, significa que estamos ahorrando plata. También son resistentes, son reciclables, si son aislantes, no son corrosivos, que también es una muy buena propiedad, que un plástico se puede usar en lugares donde tiene una determinada corrosión. Por ejemplo, nosotros vendemos mucha cantidad de cajas de empotrar rectangular o octogonal en zona de la costa. ¿Por qué? Porque el mar, la salitre, prácticamente destruye lo que es el metal.
y se corroe, cosa que con este tipo de producto no pasa. Y aparte, son duraderos. Y la participación del plástico en el mercado. Fíjense que el 45% son de embalajes. Pero hay otro porcentaje que, si bien es chico, el 13%, es un porcentaje muy alto y van a ver por qué más adelante. El 13% se utiliza en la construcción, el 8% en la automotriz, el 10% en la industria eléctrica y electrónica, ahí estamos refiriéndome a la parte de cables, ¿sí? En muebles y decoración es toda la parte de perfilería, en agroindustria generalmente se utiliza mucho los hilos bolsa, y en artículos domésticos todo lo que son los electrodomésticos, ¿sí? Licuadoras, procesadoras, aspiradoras, todo eso, ahí usamos una gran cantidad de productos. ¿Y dónde provienen los plásticos? Los plásticos son concretamente materiales sintéticos provenientes o derivados del petróleo, que por un proceso al cual nosotros vamos a llamar o denominar polimerización, vamos a formar largas cadenas de átomos de carbono que dan origen a una sustancia orgánica que es maleable en caliente, o sea, es muy fácil de trabajarla en forma caliente, en forma de procesar. ¿Y cómo se entiende esto? Largas cadenas de átomos de carbono. Imagínense lo siguiente. Agarramos una cadena común y corriente, la cadena del perro, la cadena que atamos, no sé, a quien sea, a los maridos, a las suegras, a las mujeres, a quien quieran ustedes, así no entramos en ninguna división de género. Desarmamos toda la cadena eslabón por eslabón. Desarmamos todas las cadenas y tenemos eslabón por eslabón. Entonces, al eslabón lo vamos a llamar monómero. El monómero es una molécula de muy bajo peso molecular, que por el proceso el cual yo le dije que denominamos polimerización, vamos uniendo eslabón con eslabón, obteniendo una larga cadena de monómeros unidos, al cual vamos a llamar, esa cadena de monómeros unidos se va a llamar polímero, y ese polímero tiene un alto peso molecular. ¿Cómo se entiende esto? Fíjense que tenemos dos dibujitos. Uno a la izquierda mía y otro a la derecha. A la izquierda ustedes van a ver dos redondelitos con la letra M interna que en color verde, que M es de monómero. El monómero es el eslabón. Acuérdense que por el proceso de polimerización unimos químicamente ambos monómeros. Y así sucesivamente. Primero lo hacemos con dos, después esos dos usamos un tercero, así un cuarto, y así vamos formando la cadena que nosotros querramos, y de acuerdo a la cadena que se forma y a la orientación que tomen los distintos monómeros o distintas partículas que le vamos agregando de otros productos, va a determinar un determinado producto. Ustedes a la derecha ven una cadena de un polímetro en donde de los distintos colores indican los distintos productos que tienen. Por ejemplo, todo lo que es negro son átomos de carbono. Los otros son otros tipos radicales, otro tipo de productos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien o voy muy rápido? Sí, se está entendiendo todo, profe. Profe, no, Omar, dejémoslo ahí. Gracias. Ahora sí, estructura de los plásticos, que yo me salté bastante. Los plásticos tienen dos tipos de estructuras, una estructura amorfa y una estructura cristalina. La estructura cristalina se divide en dos, en micelar y en lamelar. Pero vamos a la amorfa. La amorfa, piensen que agarran pedazos de cadenas, grandes cadenas, ¿sí? Agarramos 10, 15, 20 cadenas y las entrelazamos una con las otras. Así, acomodé el lugar, como está ahí en la figura. ¿Eso qué indica? Que las cadenas, al estar entrelazadas, no van a dejar, ¿sí?, pasar la luz. Por eso son amorfos, porque no tienen una orientación. Pero este tipo de estructura, al estar todas las cadenas entrelazadas, le da una muy buena resistencia al impacto. Por lo tanto, estos productos van a tener una muy buena resistencia al impacto. De la otra manera, si vamos a la estructura micelar o laminar, como ustedes quieran, la micelar van a poner todas las cadenas una prolijitamente al lado de la otra. Es como si agarráramos sogas y las pusiéramos una al lado de la otra. Y la lamelar, vamos formando láminas con las cadenas, una atrás de la otra, como ven la figura que está a su derecha. ¿Esto qué
a esta disposición, yo le hago un ejemplo. Si yo le pongo una cadena o un hilo común, va a ser fácil romperlo. Si le pongo 2 hilos comunes, va a ser fácil romperlo, pero le va a costar más. Si pongo cada vez más, la dificultad en romperlos, en traccionarlo, va a ser difícil. Lo mismo va a pasar con la otro tipo de la laminar. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que este tipo de estructura nos va a dar una muy buena resistencia a la tracción. Entonces, acuérdense que la estructura amorfa es resistente al impacto y la estructura cristalina, ¿sí?, A la es tracción. resistencia a la tracción. Aparte de la estructura cristalina, estar un determinado orientado bien, prolijito, nos va a dejar pasar la luz. Plástico de ingeniería, porque ¿qué son los plásticos de ingeniería? Porque todos hablamos de los plásticos de ingeniería, pero ¿qué es? ¿Es un plástico que estudió 6 años y se recibió de ingeniero? No. Es un plástico en donde nosotros determinamos un determinado plástico y de acuerdo a un producto o algo que le vayamos a agregar, mejora sus propiedades mecánicas, o sea, sus propiedades físicas y químicas. ¿De acuerdo? Entonces tomamos, los plásticos de ingeniería son aquellos plásticos en donde determinadas propiedades han sido mejoradas en la parte mecánica o térmica. Y eso lo hace ideales para cualquier tipo de aplicaciones en ingeniería. Inclusive sustituyen a los materiales tradicionales, como maderas, como metales, y como otros determinados productos de los cuales nosotros usamos. ¿Y por qué los sustituyen? Hay dos tipos de problemas, o sea, hay dos temas. El principal es que cuando yo genero un plástico, generalmente es liviano. Entonces, si yo un plástico lo comparo con un metal, su peso va a ser igual o inferior. O sea, va a ser más liviano, no va a ser más pesado. Y al ser más liviano, es menos plata. También, al mejorar las propiedades, puede ser tan duro como un metal, puede tener una flexibilidad mejor que un metal o una resistencia mejor que un metal. Pero aparte, ¿se acuerdan lo que yo le dije al principio? Que los plásticos son sencillos de fabricar, ¿sí? Entonces son sencillos en un proceso. Por lo tanto, si yo tengo una forma compleja, una pieza muy compleja, es mucho más fácil hacer un molde e inyectarlo que mecanizar esa pieza por la complejidad que tiene. Así que bueno, ¿y cuáles son las ventajas de los plásticos? De acuerdo a esta aplicación que nosotros dijimos, ¿sí?, los plásticos han reemplazado muchas de las piezas en la maquinaria de todas las industrias, debido a que generalmente las características específicas de cada uno de estos plásticos. Acuérdense que yo recién le dije, era más liviano, por lo tanto, al ser más livianos, ¿sí?, el costo es menor. También acuérdese que el proceso de elaboración son más económicos que elaborar un material. Por lo tanto, si yo lo comparo el costo de un plástico contra un latón, contra un aluminio, contra un bronce o contra una acero de carbón, van a ser mucho más económicos. Entonces, su peso es igual a un metal o igual a la materia que yo quiero comparar, pero también puede llegar a ser 7 veces más liviano. Por lo tanto, son más livianos. Acuérdense que le dije que son fáciles de procesar, por lo tanto son de fácil mecanizados. Le dije que al ser más liviano y al ser fácil de procesar, son más económicos. Son autolubricados, son resistentes a la corrosión, absorben vibraciones y por lo tanto, cuando yo tengo un plástico interaccionando con un metal, el ruido es mucho menor. Pero vamos al tema del mecanizado, que es algo que espero que le grafique un poco este tema. El fácil mecanizado, piensen en un sello de un buje. Yo para hacer el sello de un buje tengo que buscar un torno, una herramienta especial para poder mecanizar ese buje. La herramienta tiene que ser más dura que el buje. Y si tengo que mecanizar un buje de lo que sea, me va a llevar un tiempo. Ahora pensemos lo siguiente. Si yo ese buje lo hago en teflón, no necesito yo una pieza tan dura como la de un bronce, aluminio o de un acero, de lo que sea, va a ser mucho más, la pieza va a ser mucho más fácil o de menos dureza que el otro. Segundo, el tiempo de mecanizado
del teflón va a ser mucho menor que el tiempo mecanizado de un buje de metal. Pero lo mejor de todo, que cuando encastre mi buje con el eje, mi buje o mi sello con el eje, ¿qué va a pasar? El teflón, al ser plástico y tener cierta flexibilidad, me va a cubrir todas las imperfecciones del buje y donde tengo que sellar el buje. Por lo tanto, no voy a tener pérdida. Cosa que a veces, y ha pasado muchas veces, cuando hacía un buje, muchas veces usted tenía que agarrar un papel español, que es un bronce muy, muy livianito, y ponerlo dentro del buje para poder sellarlo. Así que, ¿se comprendió bien esta parte? Se durmieron todos. No, sí, señor, se entendió. Listo. Por lo menos ¿Vamos esta bien o voy parte se muy entiende. rápido? Sí, sí, sí. Listo. Gracias. Bueno, ¿y cómo formamos un plástico de ingeniería? ¿Se acuerdan que yo dije que agarrábamos un material genérico, un plástico determinado, y mediante el agregado de algo, sus propiedades químicas y físicas se mejoraban? Lo que yo le tengo que agregar a mi polímero que elegí es un aditivo. El aditivo va a ser el producto que me va a mejorar la propiedad que yo quiera mejorar, ¿sí? Los aditivos que yo le pongo pueden ser para larga duración, ¿sí? En este caso, si quiero hacer una larga duración, ahora después lo vamos a ver cuando vea qué tipo de aditivos hay. Resistencia al impacto, estabilizantes y carga minerales, ¿sí? Acuérdense de este tema de carga minerales. O sea, ustedes tienen un polímero, un producto, un plástico cualquiera, y yo le quiero mejorar una determinada propiedad. Entonces, para mejorar esa determinada propiedad, le tengo que agregar un aditivo determinado. ¿Y cuáles son los aditivos que se usan para determinar? Por ejemplo, vamos al más fácil. Si yo quiero hacer que un material sea resistente a la luz, le voy a poner un anti-UV. Si quiero que un plástico no sea propagante de la llama o sea antillama, le agrego un inífugo. Si ese plástico va a ser usado en una superficie en donde yo no quiero que se me pegue el papel, se me pegue el polvo, voy a usar un antiestático. Si lo quiero hacer un plástico más flexible, le voy a poner un plastificante. Si lo quiero hacer que se proteja contra la oxidación del oxígeno, el ozono, le voy a poner un antioxidante. Y si ese plástico trabaja en una fricción, ¿sí? Que se fricciona entre superficies, le voy a poner un estabilizante para que evite las degradaciones. A veces las degradaciones pueden ser por fricción o por una degradación química. Y se acuerdan que yo dije carga mineral. Generalmente, si ustedes tienen un material que es transparente y le tienen que dar un color, pero al ser transparente no toma cuerpo porque queda transparente, generalmente se le pone un porcentaje bajo de carga para que esa carga, que es un carbonato de calcio, se le ponga al producto y le dé una opacidad y el color pueda resaltar. Generalmente para eso se usa. También se usa en determinados productos en donde le queda una cierta tersura al plástico, una cierta toque de superficie, también se le coloca carbonato de calcio. Pero también estos son los usos del carbonato de calcio que se usa para dar un determinado color o una determinada superficie. Pero también se utiliza para abaratar los compuestos o para abaratar un plástico. Por ejemplo, un plástico puede salirle 100 pesos el kilo, pero el carbonato le va a salir 10. Por lo tanto, a medida que yo quiera abaratar el plástico, le voy a poner carbonato para hacer un costo más barato. Pero hay un problema. Cuando pongo mucho carbonato, esto es regla de 3 simple. Entonces el plástico, las propiedades del plástico van a migrar más al carbonato que a la del plástico. Entonces muchas veces cuando le pongo mucha carga, el plástico no sirve. Y eso lo vamos a ver más adelante en un ensayo. Clasificación de los plásticos. Acá está la pirámide de los plásticos, de acuerdo si son amorfos o cristalinos. Pero tienen muchas pirámides. Tienen de acuerdo a morfocristalinos, de acuerdo a las temperaturas, de acuerdo a determinadas resistencias. Pero generalmente
esas son las pirámides que más se usan entre amorfos y cristalinos. Nosotros lo vamos a ocupar de la parte de abajo, del PVC, del ABS, del polipropileno y del policarbonato, que es la parte superior. O sea, la parte intermedia, perdón. ¿Y qué plásticos usan en Henrodt? En Henrodt usamos 4 tipos de plásticos: PVC, polipropileno, policarbonato y ABS. El ABS es acrilo butadieno estireno. ¿Y el PVC? Bueno, el PVC es un plástico desarrollado moderno, se desarrolló en la década del 50. Es el segundo termoplástico más consumido en el mundo. ¿Sí? Se obtiene de la polimerization del cloruro de vinilo. ¿Sí? El plástico, el PVC, tiene una temperatura de ablandamiento de alrededor, o sea, se empieza a ablandecer, no a los 70 grados en realidad, es a los 69, empieza a ablandecer y se descompone a los 140, en donde queda totalmente carbonizado. Tiene muy buena resistencia mecánica a la abrasión en intemperie, es muy buen aislante térmico, acústico y eléctrico. Es ignífugo y es reciclable. Estas propiedades lo hacen ideales para aplicaciones de larga duración, sobre todo en la construcción civil. Acuérdense que cuando empezamos a ver el tema del plástico, en la construcción se usaba el 13%. ¿Y por qué? En la construcción civil, tubos de desagüe, tubos para canalizaciones, perfilería para puertas y ventanas, siding, también se usa mucho para hacer todo en reemplazo de las cinguerías, las canaletas. En realidad, todas esas cosas hoy en día es muy usado el PVC. En la industria lo encontramos en dos tipos de clases, rígidos o flexibles. Todo lo que es para construcción es rígido. Flexibles lo usamos en otro tipo de productos. Por ejemplo, cables. Y fíjese, ¿dónde se usa? En la construcción es uno de los principales usos. Después viene en perfilería en general, viene en la parte eléctrica y envases y embalajes. Envases ha retrocedido un poquito el PVC en cuanto a permanencia de esos tipos de productos. Y en medicina, aunque no lo crean. En medicina, ¿saben dónde lo usa? Las bolsas de sangre son de PVC. Los tubos que cuando ustedes a un paciente le inyectan suero o estamos con una máscara que nos están dando oxígenos, el tubito ese es de PVC. Y acá vemos la participación. Fíjense dónde está el principal uso del PVC. Construcción, el 58%, 17% en embalajes y después tenemos el 4% en el resto de los productos. ¿Y dónde usa Henrodt el PVC? Principalmente lo usa en dos tipos de productos. En sus caños doblado en frío, en su versión pesado y semipesado, y en los caños corrugados en su versión liviano, semipesado y pesado. Y ahora vamos a ver un ensayo. Primero vamos a ver, lo que le pido que me digan si se escucha. Van a haber 3 tipos de ensayo. El primero se va a explicar cómo se hace el ensayo. Este es un ensayo de impacto, que es un ensayo principal. Después se va a ensayar un producto de la competencia y por último un producto de Henrodt. Para los caños semipesados es un ensayo de impacto sobre muestras. Nosotros en este caso tomamos 6 muestras, ¿sí? Y hay que tenerlas previamente acondicionadas en un freezer a menos 5 grados durante 2 horas. O sea, este ensayo de impacto se hace con las muestras en frío, ¿sí? Después te establece, según la clasificación, ¿no? Una fuerza de impacto, o sea, una masa y una altura. Y en este caso, el impacto que se hace es con una masa de 2 kilos a 10 centímetros de altura. Bueno, el ensayo pasa si de estas 6 muestras solamente una se rompe. En este caso se rompieron 4 y 2 nada más resultaron ok, así que el ensayo no pasa. Y ahora vamos a ver... Para los caños semipesados. Perdón.
Ahora vamos a ver el ensayo de un producto de la competencia. Bien. Como en la playa. Bueno. Bueno, esto no pasa por el- Bueno, como vieron, este producto no pasó, salió quebradizo. Vamos a ver el otro producto y después charlamos un poco. Perdón. Esto cuando se rompe igual es muy visible, porque justo se parte en donde impacta el... un tipo de rotura, grieta, nada. Cuando yo lo hago así se parte como el otro, directamente. ¿No? El frío lo fragiliza mucho el material. Bien, esto pasaría. Bueno, vamos a un pequeño tema. ¿Se acuerdan cuando yo le hablé del carbonato de calcio? ¿Se acuerdan que yo le dije que el carbonato de calcio se utilizaba para abaratar el producto? Pero cuando le ponía demasiada cantidad de carbonato, como es un tema de regla de 3 simple, las propiedades del plástico si yo le pongo mucha cantidad de carbonato, las propiedades van a ser más del carbonato que del plástico, por lo tanto se va a volver quebradizo. Entonces lo que ustedes tienen que pensar es que cuando usan un producto, primero que sea con un certificado de calidad y que cumplan con las normas que tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque su tiempo es el que vale. ¿Sí? Generalmente, si yo tengo que doblar un caño y el caño se me quiebra, tengo que empezar a buscar otro caño, otro pedazo o empacharlo. Entonces, lo que tiene que ver siempre es ver que cumpla con un determinado norma y que tenga un certificado de calidad. ¿Por qué? Porque a veces lo barato sale caro. Muchas veces, y su tiempo como instaladores es lo que vale, porque ustedes pueden hacer un trabajo que piensan que lo van a hacer en 2 días y terminan haciéndolo en 4. Entonces, ¿quién pierde? Ustedes. Entonces, a veces tienen que hablarle a la persona que le están haciendo el trabajo y concientizarlos que usen un producto certificado. También puede pasar, hay otra trampa muchas veces en lo que son caños rígidos, que usan el producto pero le dan menos espesor, o sea, tienen menos peso. ¿Por qué? Porque la norma especifica diámetro exterior, pero no diámetro interno. Por lo tanto, yo a ustedes le disminuyo el diámetro interior y por lo tanto le estoy dando menos peso. Y eso va a ir en contra de la norma, porque generalmente puede ser que ustedes lo cubren y se rompen, o que lo prepararon a la noche un delta térmico y el caño se les rompió.
Todo eso es porque a veces tiene mucha carga de carbonato o porque no tiene la cantidad de producto que tiene que tener. Es lo mismo que yo a ustedes le vendan un vino, en vez de darle 7.50 le doy 6.50, sí sale más barato, pero hay menos cantidad. Entonces tienen que estar conscientes por eso. Mariela Cerema nos da un curso, todo lo que es tema de certificación y control de calidad, que es muy bueno. Toda la parte de certificación del producto. Perdón. Entonces, terminamos con el PVC. ¿No hay dudas con el PVC? Bueno, Todavía seguimos. Hay una consulta de Jorge en el chat. No sé si Jorge está. Sí. Si quiere abrir el micrófono. Bueno, te la leo yo. Dice, consulta, al querer adquirir en este caso un gabinete antiestático, para electricidad se tiene que pedir específicamente. ¿Cómo no? A ver, de nuevo, por favor. Dijo, si al querer adquirir en este caso un gabinete antiestático, para electricidad se tiene que pedir específicamente. Si son gabinetes de... ¿Para qué uso lo va a usar? Porque generalmente todos los gabinetes que nosotros tenemos no tienen problemas de antiestática. O sea, lo que son antiestáticos es para que no se le pegue el polvo. Sí, eso va a haber... Generalmente los gabinetes grandes son de chapa. Hay gabinetes especiales de PVC o de policarbonato que no se le pega el polvo en la superficie. Pero ¿para qué uso es? A ver, orientame porque estoy un poco perdido. Al final lo charlamos, Jorge. Sigamos. Bueno, el polipropileno se obtiene del propileno. Es muy fácil, ¿sí? Y hay tres tipos de polipropileno o de PP. De acuerdo a cómo se polimeriza y cómo se orientan las cadenas, vamos a tener los distintos tipos de productos. El principal es isotáctico, que es el que más se usa, ¿sí? Es el más común y es el más utilizado. Es muy cristalino, tiene una buena resistencia mecánica y es muy tenaz. Este producto se usa generalmente lo usamos para muchos tipos de inyección. Generalmente para tapas rocas. Todas las tapas que son de gaseosas o de bebidas cola o de tetrabric, o sea, de todos los jugos, todas las tapas son de polipropileno. ¿Por qué? Porque es especial para roscas. También lo vamos a encontrar mucho en juguetes, también generalmente la famosa marca Tupperware son de polipropileno y etc. Y en extrusión, generalmente lo usamos para fabricar la rafia o asimilar la rafia. La rafia era antiguamente lo que eran las bolsas de papas. Aquellos que somos grandes, nos vamos a acordar. Y también para papel de envoltura. Y para los que son más jóvenes, ¿sí? Y aquellos que usan pañales, que le cuesta un Perú, en la parte exterior, el fin exterior es de polipropileno, pero adentro tiene como si fuera una fibra de algodón. No, eso es una fibra sintética. Eso es polipropileno. Generalmente se hace la fibra, se la machaca por un proceso o algo para que se deshilache y eso hace como contenedor del pis de lo que sea del bebé, ¿no? Después tenemos el atáctico, que el atáctico lo usan mucho, aunque ustedes no lo crean. Cuando digan, mamá, me fui a jugar al fútbol, está la lista de la comida que queremos hacer y están todos los papelitos que pegan en la heladera. Bueno, el pegamento se hace con polipropileno atáctico. ¿Por qué? Porque es muy bueno, tiene un buen nivel de pegajosidad. Aún se adhieren a superficies que están de polvo. Y también se usa como base en los adhesivos de base fundida. Y por último, el cindotáctico. El cindotáctico es menos cristalino que el isotáctico, es más elástico, ¿sí? Pero también es menos resistente. Y por último, el termoporímetro PPP, que es el famoso EPDM. Esto es una mezcla de polipropileno con un caucho butadieno que lo hace símil a un caucho sintético de una buena resistencia térmica. ¿Y dónde lo vamos a usar? O sea, ¿qué ventajas tienes?
ven que hay muchas ventajas, pero yo voy a hablar las que nos interesan a nosotros. Primero, es irrompible, es liviano, siempre lo mismo, es brilloso, es ideal para troquelados y es transparente en películas. Con el tema inerte al contenido, barrera de aromas y no tóxico, eso lo vemos todos los días. Cuando ustedes agarran un envase de una leche, de un jugo, de un vino en Tetrabric, tiene polipropileno. ¿Por qué le ponemos polipropileno? Generalmente tienen 4 bases esos productos. Tiene 4 películas. Una película de aluminio, que es la parte de que contiene a veces el vino, la leche, a veces no. Un aditivo, o sea, un pegamento. Una parte de polipropileno, otro aditivo, y aparte, por último, la parte de carbón. Eso conforma el envase de un Tetrabric. ¿Y por qué es inerte al contenido? Porque no migra el gusto o el color o el gusto al líquido que lo contiene. Lo mismo no evita que el aroma del jugo, del vino, de la leche migre hacia afuera y también no es tóxico. Eso es, se lo digo simplemente a nivel informativo. Y bueno, tiene una muy buena temperatura, que me olvidé decirles, hasta 135 grados. ¿Dónde se usa? Alimentos. En hogar, en muebles, en industria, en medicina y en cosméticos. ¿Y dónde lo usa Henrod? Henrod lo usa en varias cantidades de productos. ¿Qué le dije yo? Es ideal para roscas. ¿Dónde lo vamos a usar? En los conectores. ¿Por qué en los conectores? Porque, primero, si es ideal para rosca, la rosca me la copia bien y va a impedir que se zafen. Muchas veces ustedes, cuando tienen esos contenedores que vienen con el hilo pegado del contenedor con la rosca, ¿qué hacen? Ponen la rosca y lo primero que hace es se les zafa. ¿Por qué? Porque no es un plástico ideal para eso, no le va a copiar bien la rosca, no va a tener la rigidez necesaria para aguantar la rosca y haga presión cuando ustedes la aprieten. Por lo tanto, eso es ideal. Después también hay otros productos en donde la rosca es rígida, sí, es rígida, pero cuando la aprieto se me rompe. ¿Por qué? Porque no es un producto ideal para eso. Entonces tengo que andar buscando una rosca, viendo que se la apriete, o de última, no sé, ponerle cinta aisladora y apretarla y rogar que cuando me llenen la losa o lo que sea, no me salte el conector. Entonces, esto es ideal para este tipo de productos. Y es ideal para ustedes, ¿por qué? Porque no pierden tiempo. Después, ¿dónde más usamos? ¿Qué dije yo? Que era ideal para troquelados. Entonces, se usa en todas las cajas de térmicas, en uso de empotrar, en todas las cajas de pase para empotrar, y en todas las cajas de empotrar rectangular, octogonal, chiqui grande, cuadrada 10x10 y minion. ¿Y por qué tiene que ser ideal para troquelar? Porque cuando quiera romper un troquel de 20 no se me rompa el de 22. Muchas veces ustedes pasan que cuando usan un determinado producto, ¿sí? El tema es que rompo el conector de 20 y se me rompe el de 22. Y ahí me acuerdo de quién me vendió eso, quién me lo recomendó y del fabricante. ¿Por qué? Porque pierdo tiempo. Su tiempo es lo que vale. Y por último, los dos productos, las cajas de pase IP65 y las cajas rectangulares de sobreponer. En las cajas de pase IP65, el polipropileno le da una textura muy buena, le da una muy buena resistencia al impacto, acuérdense que eran irrompibles. También me es muy fácil por el tema del producto de trabajarlo, o sea, con una mecha de copa lo puedo perforar muy bien y de hecho que cuando lo termine de perforar no necesito sacarle la rebaba, o sea que queda perfecto, ¿sí? Y aparte aguanta muy tema de impacto. Lo mismo pasa con la caja, es exactamente con la caja rectangular de sobreponer, pero tiene una ventaja. Al hacer este tipo de producto, si tengo que canalizar, si tengo que cortar porque, no sé, puse el cable canal y me quedó 5 centímetros abajo donde puse la caja, con un buen alicate y si bien afiloso puedo cortar, rebordear donde está el cable canal y sin ningún tipo de problema puedo encastrar el cable canal dentro de la caja. Las cosas que
que me dicen, no es que las sé, muchos instaladores me las han dicho y los hemos comentado en distintas reuniones. ¿Todo claro hasta acá? ¿Puedo seguir o voy muy rápido? Listo, el silencio continuo. Policarbonato. El policarbonato es uno de los productos más fáciles de trabajar, ¿sí? Ya sea porque sus dos productos, las dos formas que más se usan es de termoformar. Termoformar es cuando yo hago la lámina, una vez que hago la lámina, se le da mediante un proceso de vacío y un tipo de molde, se le da la forma que, o sea, se calienta, se hace la lámina, se calienta la lámina, entra un tipo de molde que se aplica vacío y ahí le doy la forma que yo quiera. Generalmente, donde la ven mucho, son las chapas. Todas las chapas, las formas que tienen, eso es un termoformado. También es fácil de moldear, porque lo usamos mucho en la parte de repostería, en la parte de automotriz. Van a ver cuando hable, yo ya directamente ni digo, lean todo, porque yo me voy a estar 2 horas hablando todas las ventajas que tiene. ¿Sí? Es un producto que es muy utilizado en toda la manufactura de hoy en día nuestra. Y el policarbonato se basa en un polímero, ¿sí? Que presenta, es una cadena, de grupos funcionales unidos a una larga cadena de carbono de gran peso molecular. Bueno, ventajas. Tiene un montón de ventajas. Primero, la temperatura de operación es muy amplia, de menos 10 a 130 grados. Es un gran aislante térmico. También tiene una buena aislación al uso eléctrico. Tiene un alto grado de transparencia. Por eso ustedes lo que van a ver generalmente, los silos o cuando un galpón necesita poner una luz, la chapa de que es de policarbonato. Los invernaderos, la chapa de que son de policarbonato. Cuando yo hago un toldo o un apartado o algo para poner un auto debajo, las chapas que pongo de policarbonato. Eso sí, cada 2 meses las tengo que limpiar porque se ensucian y me saca la luz, pero no tiene nada que ver. ¿Sí? Tiene una muy buena resistencia al impacto, realmente su resistencia al impacto es muy grande. ¿Sí? También tiene una buena resistencia a la deformación térmica. ¿Sí? Perdón. Y debido a esta resistencia térmica, buena resistencia térmica, tiene una buena estabilidad dimensional, o sea que el calor no me lo va a deformar. ¿Sí? Si tengo una muy buena resistencia a la intemperie, y más si le pongo un anti-UV, un rayo anti-UV, y también ya dije casi todas las grandes apariencias que tiene. ¿Y dónde lo uso? Agricultura, en arquitectura, en agricultura y en alimenticia en bidones. Pero estos son los principales usos de los cuales yo tengo. También se usan juguetes, en cine, en muebles, en electrónica, en toda esa parte. En ingeniería mecánica generalmente se usa mucho para los que son los vástagos de filtros y los componentes, las válvulas, en donde están los soportes, las válvulas, los chasis, en transporte, en seguridad. En seguridad generalmente se usa, vio los escudos de cuando están los policías ante un hecho, los escudos que usa la policía son de policarbonato, ¿sí? Y también los vidrios de los autos, los vidrios antirrobo o antibalas, también son de policarbonato. Maquinaria, automatización, molde de pastelería, montones de lugares. ¿Y dónde se usa el policarbonato? El policarbonato, acuérdense, buena cristalinidad, buena resistencia a la intemperie, buena resistencia eléctrica y buena resistencia al calor. ¿Dónde lo voy a usar? Todos los que sean artefactos cajas para medición, ya sea en su monofásica y trifásica para una vivienda común o en un medidor para viviendas colectivas, como son los varios medidores. Y también lo voy a usar en todas las cajas de medición. T1, T2, T3, Tomitranfo, cajas de pase de 60 amperes o de 100 amperes, como quieran todos ustedes. Ahí le vamos a usar todas las características.
resistencia a la temperatura, menos 10 a 130 grados, buena resistencia al impacto, ¿sí? Resistente a la aireación térmica y resistente a la resistente eléctricamente. Pero sobre todo lo que tenemos que ver es que tiene buena transparencia. ¿Por qué? Porque cuando me viene a tomar el estado del medidor, tiene que ver el estado del medidor y no ponerme 200 kilowatts más o 300 kilowatts más de lo que estoy usando. Si pongo de menos voy a estar contento, pero el mes que viene cuando me haga la corrección no voy a estar tan contento. Muchas veces ustedes, cuando andan por las calles, ven generalmente la tapa de los medidores comunes rotas. ¿Por qué? Porque no usan un producto que tienen que usar. O todas marrones, porque no usan el producto que tienen que usar. Eso es principalmente. Segundo tema, lo vamos a usar en dos tipos de cajas. Las cajas IP65, que son las que están y media abajo, justo donde lo usamos. Esas cajas generalmente se usan mucho para poner DVR, en donde tenemos que hacer un control de cámaras. También se usa mucho en la parte de viveros, en donde tengo que poner unas térmicas para el vivero para prender la luz cuando lo necesite. Generalmente el vivero, si bien tiene un contenedor o una chapa de policarbonato o un film de polietileno, generalmente está a la intemperie y está sometida a deltas de temperatura, pero también está sometida a fuertes impactos, porque generalmente a veces la gente se equivoca, viene con una pala, y le pega. ¿Sí? Estas cajas tienen una resistencia a impacto KI de 10. Y por último también todas las cajas de sobreponer paratérmicas, cajas paratérmicas en su versión de empotrar y sobreponer. Si ustedes ven la parte fumé, que es la parte oscura, que es la parte donde está la tapa, ¿sí? Eso es policarbonato. ¿Por qué? Porque generalmente tanto abrirla y golpearla, sobre todo cuando se nos corta la luz o tenemos que ir a bajar una térmica, le damos con el medida a la tapa. Y la tapa se termina rompiendo. ¿Cómo se rompe? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comprar una caja nueva porque no me venden la tapa sola. Así que por eso generalmente se le hace policarbonato por la resistencia al impacto. Bueno. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Puedo pasar al último? Aunque sea. Listo, sigamos. Todo, ¿eh? ABS. La ABS realmente es la combinación de tres tipos de productos. ABS, A, acrilonitrilo, B, es un caucho butadieno sintético, y es el estireno. Cada uno de estos productos le va a dar una característica final a la ABS. Estos tres productos se hacen en conjunto mediante una polimerización en un reactor y se obtiene el ABS. Por ejemplo, el caucho butadieno nos va a dar una ductilidad a baja temperatura. Al ser caucho nos va a dar una resistencia al impacto y también nos va a dar una resistencia a la fusión. El acrilotino, que tiene resistencia química, térmica, resistencia a la reactiva, es duro y es rígido. Y por último, el estireno nos va a dar un brillo, su temperatura de trabajo es de menos 30 a 90 grados, pero sobre todo nos va a dar una facilidad al procesado. Esto se debe a la fluidez que tiene un poliestireno. Generalmente el poliestireno tiene una muy buena fluidez, se utiliza mucho en inyección por el tema de fluidez que tiene. Pero a veces esto le juega en contra, porque al ser tan fluido y tan bueno, se usa en determinados usos que después no se logra terminar. ¿Y cuáles son las ventajas? Buenas propiedades mecánicas y térmicas, alta dureza, alta resistencia al impacto, resistencia química, fácil procesamiento y tiene una buena relación costo-beneficio, o sea, en su procesamiento. ¿Penélope? Soy yo. ¿Dónde lo usamos? En precio de los Sí. automóviles, en electrodomésticos, en todos los electrodomésticos van a encontrar el ABS. En máquinas de oficina, contenedores pequeños, dispositivos, interiores de aviones, paneles de instrumentos. ¿Y dónde lo usamos nosotros? Generalmente lo usamos en todas las cajas de sobreponer, en su versión de octogonal y octogonal con tetones, o sea, los tetones ya vienen precalados para un diámetro de 20, las cajas cuadradas 10x10, y también que acá no está lamentablemente las cajas de sobreponer para cajas rectangulares. Esa línea se utiliza para un determinado producto.
Y por último, los usamos también en las cajas de empotrar y en las cajas de sobreponer para térmicas. La van a ver más fácil en la caja de sobreponer. Se utiliza generalmente en el marco perimetral, que contiene la tapa. Abajo la van a ver el marco blanco. Arriba es un marco gris, que es el mismo cuerpo que tiene la caja de sobreponer. Y por último, nosotros tenemos dos tipos de desarrollo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que generalmente cuando ustedes querían desarrollar un plástico de ingeniería, primero tenían que ver qué producto iban a reemplazar? Y sobre el producto que iban a reemplazar, tenían que desarrollar o tenían que mejorar las propiedades físicas y químicas. Generalmente Henro se encontró que para determinados tipos de viviendas, que son de difícil evacuación o de pública concurrencia, o edificios a mayores de 25 metros, la norma pedía que los caños sean libres de halógenos y semipesados, y generalmente eran todos semipesados de chapa. ¿Qué pasa? Nosotros el PVC, la línea que vimos de los caños doblados en frío, no se puede usar porque contiene halógeno. El halógeno generalmente nos dificulta cuando hay un incendio, libera cloro al medio, irrita las narices, irrita los ojos, y al tener un humo que es blanco, no nos permite encontrar fácilmente la salida o la señalización. Por eso, generalmente decían que no se podían usar caños con contenido alejo. Entonces, Henro desarrolló un producto, ¿sí?, en donde tiene una baja emisión de humos, ¿sí?, cumple con todas las normas requeridas en construcción de organismos como escuelas, hospitales, todos edificios mayores de 25 metros, shopping, organismos públicos como ministerios, intendencias, todos los lugares que decimos de difícil evacuación. ¿Sí? Es más liviano que un caño de chapa, no se degrada como un caño de chapa, es aislante, cosa que el caño de chapa, si ustedes tienen una fuga de un cable o una fuga eléctrica, generalmente el caño la va a transferir. Ustedes van a tocar la pared y van a sentir una sensación de cosquilleo, que es la inducción. Es ignífugo y también, sobre todo, tiene la misma resistencia mecánica que tiene un caño semipesado de chapa, pero lo mejor de todo, que tiene menor costo. Y le presentamos, es el caño HD, ¿sí?, que se utiliza en 9 de cada 10 instalaciones. Podemos usar en edificios de alta concurrencia, vivienda multifamiliar, aptos locales comerciales, aptos vivienda unifamiliar, es para embutir y sobreponer, libre de halógeno, uso exterior y tiene una resistencia a la compresión de 125 kilos. Entonces acá tiene la característica técnica, es una clasificación 4422, según la norma IRA, yo estoy acostumbrado a la 62386, su rango de trabajo es de menos 5 a 90 grados. Esto nos permite que, si ustedes tienen que poner un acelerante de fragua en la losa, lo pueden usar. Los acelerantes de fragua generalmente van hasta 80 grados. Acá tienen hasta 90, por lo tanto, el delta de temperatura le va a permitir. Cosa que con un caño de PVC, la línea SD o ED, no lo pueden usar porque su rango de temperatura es de menos 5 a 70 grados. Tiene una resistencia a la compresión de 125 kilos. Y soporta un impacto de 2 kilos a 30 centímetros. ¿Se acuerdan que el ensayo que ustedes vieron era 2 kilos a 10 centímetros? O sea que este es mucho mayor. Y por último, desarrollamos otro producto, ¿sí?, que nosotros nos encontramos con la dificultad de los caños galvanizados, en donde no podíamos competir. Por lo tanto, Henroth desarrolló el HDX, que es el único termoplástico fuerte como el hierro. ¿Qué se le agrega? Que nosotros el HD podíamos usarlo todos, menos en uso industrial. O sea, en una fábrica, en una cochera, no lo podíamos usar. ¿Por qué? Porque no daba resistencia al impacto. Entonces, acá tenemos una resistencia a la compresión de 400 kilos. También es libre de halógenos, es uso exterior, ¿sí?, es embutir y sobreponer. Puedo usarlo en alta concurrencia, pero sobre todo lo puedo usar en uso industrial. No importante, sino que hay que se te prende fuego el carro. La clasificación es la 5533, según la norma
irán 62 hasta 86. El rango de temperatura es mayor, de menos 15 a 105 grados, el otro era de menos 15 a 90, acuérdense. La compresión son de 400 kilos. Y resiste un impacto de 6,8 kilos a 30 centímetros. O sea, fíjense la diferencia de resistencia de cada uno que tiene. Y por último, les muestro la familia de nuestros productos, en donde tienen los caños corrugados, la versión de los caños corrugables en frío, el HDD y el HDX. Ya tienen todos los usos que pueden usar. Apto vivienda unifamiliar, pueden usarlos todos. Apto locales comerciales, pueden usar todos los caños. Apto de embutir, todos los caños. Apto de uso losa, ya el caño corrugado liviano no lo puedo usar. Apto viviendo multifamiliar menor a 25 metros de altura, puedo usar todos menos el caño corrugado liviano. Apto vivienda mayor a 25 metros, no, solamente el HD y el HDX. Generalmente usa el HD, porque el HDX se le va a ir fuera de precio. Apto concurrencia los dos, libre halógeno los dos, apto sobreponer los dos, apto de uso exterior los dos, apto de uso industrial solamente el HDX. Antes de terminar, y si quieren tener algunas preguntas, le hago una simple reflexión para que vean el tipo de plásticos que usan. Generalmente hago una comparativa de un electrodoméstico, porque generalmente el electrodoméstico, si es de buena marca, todos pensamos que el producto es muy bueno de usar. Entonces, yo le hago una comparativa. Vamos a usar una multiprocesadora, que es el producto más fácil de encontrar y el que más se usa. Entonces, si vamos a la multiprocesadora, el vaso contenedor, ya sea para procesar la verdura o rallar el queso, lo que sea, o amasar lo que tenga que amasar, es de policarbonato. Policarbonato, sí. ¿Por qué? Claro. Porque tiene muy buena resistencia al impacto, Sí. no tiene deformación a la temperatura por el roce, pero todo, generalmente, prácticamente se va a rallar después de mucho uso, pero generalmente tiene una buena resistencia a la abrasión. A la Eso abrasividad. es policarbonato. Genial. Si voy a la carcasa de mi multiprocesadora, es de ABS. Generalmente la multiprocesadora tiene una licuadora chiquitita. La tapa de la multiprocesadora es de policarbonato. Perdón, es de polipropileno. Así es. El vaso es de policarbonato. Exactamente. Muchos de los engranajes interiores de la multiprocesadora es de polipropileno. Si yo desarmo la multiprocesadora, salvo el motor y algún chasis, No es para que no se caiga, es porque se fuera el mantel. Cuadrada de mierda. Sí, cállate. Y yo les pregunto, ¿dónde está el PVC? Estaba muy ahí al borde. El PVC está en el cable. Tanto en la parte de aislación como en la parte de vaina. Si ustedes sacan la vaina si saben el cable, el enchufe, el cable de PVC. Por lo tanto, vean que Herdot usa muy buenos plásticos y plásticos importantes en el trabajo. Por mí está todo. Terminamos hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Queda por cabeza dura. Se le cayó el vaso de la multiprocesadora a mi mujer. Se partió justo una traba de donde tiene que accionar para prenderlo. Come tranquilo. Me fui a una casa de venta de accesorios electrodomésticos. Voy a comprarlo y me dicen, el original sale, por ejemplo, por decir un valor, 100 pesos. Pero tiene un genérico. El genérico le sale 40 pesos. No, dame el genérico. Traje el genérico. El genérico a los 3 meses se me hizo pomada. ¿Por qué? Porque el genérico era de poliestireno. No era de policarbonato. El poliestireno no tiene las mismas características policarbonato. Por lo tanto, ¿sí? Si seguía comprando el genérico, en 2 meses gastaba lo mismo que gastando un original. ¿Qué pasó con los cargadores? Tengan en cuenta eso. Bueno. Así que, por mí, muchísimas gracias.